Hola a todos. Buenos días. Estamos en Machu Picchu. Fijaos, ya estamos aquí entrando ya por la mañana temprano. Las nubes cubren las montañas, pero nosotros ya vamos a visitar aquí. Estamos muy contentos. Estoy súper emocionado de estar aquí y es increíble, todavía no me lo creo. Hemos escogido el circuito 3 en la visita porque hay diferentes circuitos. Este es el circuito de la realeza y es con plazas más limitadas. Tienen que, para venir aquí, cogerlo con más antecedencia. Y ahora, bueno, vamos a disfrutar y mostrároslo a todos ustedes. Ahora mismo estamos en las terrazas de Machu Picchu y como Machu Picchu está situada unos 2.400 metros de altura, para resistir el tiempo de cientos de años, construyeron estas paredes con inclinación de 5%. Así que esta inclinación de 5% hiciera que esta construcción resiste los terremotos. Según explican, los incas en estas terrazas plantaban diferentes productos, pero no eran unas plantaciones simples, sino que ellos en estas terrazas desarrollaron unos sistemas de drenaje. Entonces, cada una de estas terrazas tiene diferentes materiales en diferentes capas que hacía con que el agua no se estancase y el drenaje del agua fuese perfecto para esas plantaciones. También cuentan que estas paredes, estas rocas, atraparían el calor del sol que le impactaba para dar una temperatura específica que necesitaban para esa plantación. Así crearon diferentes condiciones para plantar todo lo que quieran. Y aquí, fijaos, en este sistema de terrazas hay esta parte que está sin ninguna terraza aquí en el medio. Pues cuentan que ellos sabían sobre los movimientos sísmicos, que aquí, exactamente en esta línea, habría una falla tectónica y entonces construyeron esto para que resistiese también a sismos. Entonces podemos imaginar el conocimiento que tenía esta gente que construyó esto. Fijaos lo que acabamos de encontrar. En aquella ventana hay un conejo. Sí, qué bonito. Está allí parado. No sabía que aquí también hay animales. Pues acabamos de encontrar uno. Ha sido una sorpresa, sí, ver que está allí, quieto, con ya todas las visitas que están llegando aquí al sitio arqueológico. Los incas tenían unos conocimientos de ingeniería hidráulica algo fuera de su tiempo. Aquí podemos ver una muestra de unas rocas que han colocado aquí, unas piedras, con este canal. Pero es que ellos, quien construyó esto, traían agua desde más o menos 1 kilómetro de distancia y siempre había en todo aquí el sitio arqueológico agua limpia circulando. Y esa agua la llevaban a las plantaciones y también la utilizaban para su uso personal. Esto es una locura porque Machu Picchu está situada en una localización muy remota, así que pensar que ellos podrían, digamos, inventar esto para traer agua desde tan lejos es algo increíble. En este sitio arqueológico había hasta 16 fuentes, se dice, y siempre con agua limpia disponible. Y un detalle también muy curioso acerca del conocimiento hidráulico que ellos tenían es que aquí, hasta hoy, puede llover todo lo que quiera en un día. Puede estar cayendo aquí un aguacero que nunca se va a acumular agua en ninguna de las partes de todo el complejo. Podéis imaginar el conocimiento que ellos tenían, porque hoy en día, incluso en nuestras ciudades modernas,
Cuando llueve muchísimo, las calles se llenan de agua. Imaginaos esto aquí, en la cima de una montaña a 2.400 metros, con un precipicio de cada lado. Dicen que en la superficie solo nos podemos ver unos 30 hasta 40% de toda la construcción de Machu Picchu. Todo el resto está enterrado. ¡Wow! Fíjense la vista que hay. Estas rocas todos. ¡Wow! Unas montañas súper grandes. La verdad es que estamos teniendo suerte que ya las nubes se están levantando. Sí. Después de recorrer aquí el sitio arqueológico, vamos a visitar esta montaña que se empieza a ver aquí detrás de esta nube, que es Huayna Picchu. Estas construcciones, que parecen como casas, dicen que usaban para almacenamiento de comidas y otras cosas. Aquí en este punto podemos observar algunas de las 16 fuentes que había en este complejo arqueológico. Esto demuestra el conocimiento sobre hidráulica que tenían. Aquí vamos a ver de forma más cercana algunas de las fuentes. Algunas de ellas podían tener un uso sagrado, porque se dice que este sitio arqueológico podría ser un lugar sagrado, un templo. Fíjense aquí todas las terrazas. ¡Wow! Impresionante. Pero ahora vamos a dirigirnos al Templo del Sol. Uno de los puntos más importantes de aquí de Machu Picchu. Y aquí vamos a hablar de una particularidad y de una duda que mucha gente tiene y que es lo que alimenta muchas de las leyendas y diferentes versiones sobre quién construyó realmente Machu Picchu. Se llena de gente, obviamente, es un lugar tan visitado que tenemos que caminar y dar tiempo a todas las personas. Aquí, cuando llegamos al Templo del Sol, que es esta construcción aquí medio circular, podéis ver la diferencia que existe entre las rocas, entre las paredes de este templo y estas paredes. Como podéis ver, estas paredes tienen un estilo completamente diferente. Son rocas mucho más trabajadas, encajadas perfectas sin mortero. Y estas, sin embargo, veis que parecen pues unas paredes mucho peores hechas. Entonces, esto nos lleva a algunas leyendas o historias, incluso de los incas, que hablaban que cuando llegaron aquí a esta zona ya se encontraron estas construcciones, que es este caso, por ejemplo, del Templo del Sol. Y me encanta también cómo el Templo del Sol está como construido arriba de una roca natural. Y podemos ver que las rocas pequeñas que pusieron arriba de la roca natural están perfectamente en contacto con la roca. Fíjense el otro lado, el otro punto de vista del Templo del Sol. Y aquí también podemos ver cómo la roca une con el templo, ¿no? Aquí debajo del Templo del Sol no podemos pasar a esta zona, pero se pueden ver allí al fondo algunas hornacinas o nichos de forma trapezoidal, y también aquí un poco más adelante la escalera de 3 peldaños que representa la chacana inca. Fijaos de nuevo la diferencia entre esta pared, que está construida con este estilo, sin ningún tipo de mortero y con las perfectas rocas talladas, y aquí, sin embargo, esta otra pared enfrente, que es claramente una construcción posterior con muchísima menos calidad. El Templo del Sol era un lugar extremadamente reservado, según cuentan, y aquí esta era la puerta de este templo, que vemos que aquí en los laterales hay unos agujeros, y aquí en la parte superior vemos como esta argolla, este tipo de anillo. Aquí había una puerta hecha con troncos,
y entonces no podría pasar todo el mundo, sino que era reservado para los líderes incas. Fijaos aquí otra de las muchas fuentes que hay. Imaginaos esta agua pasando aquí por cientos de años. Ya podemos ver allí la montaña de Huayna Picchu, a donde vamos a subir a continuación. No me puedo imaginar porque es tan alto, creo que necesitamos todo el día para subirlo. Es un lugar especial y nosotros vamos a tener la oportunidad de visitarlo y traeros esas imágenes para todos vosotros. Han dicho que la subida es muy peligrosa, que es muy difícil, así que vamos a ver cómo podemos subir con precaución. Recientemente, con el uso de georadar, descubrieron que aquí hay cámaras subterráneas en esta parte. Así es, y ahora hay una disputa, una lucha, que es los partidarios de descubrir qué hay en estas cámaras, abrir, tener acceso, y los partidarios de que eso no se puede hacer porque existe el riesgo de dañar el sitio arqueológico. Así que están en esa disputa. Veremos si en el futuro, en algún momento, hay acceso a estas cámaras y podemos saber también lo que hay aquí debajo, aquí muy cerquita de lo que es el Templo del Sol. Estamos aquí dentro de una de las construcciones que parece como una habitación. Y alguna gente dice que tal vez estos agujeros que hay aquí eran para poner ofrendas o guardar cosas. Entonces, imaginaos, quizá alguna ofrenda para algunos dioses que tenían. Y fijaos, aquí hay un detalle muy importante, que es cómo la habitación estaba preparada para que pasase el agua. Sí. Entonces, todas las habitaciones, todas las estancias disponían de agua corriendo, agua limpia. Queremos dar un detalle también que es muy importante, es que aquí, como podéis ver, tenemos parte de la zona que hemos ya mostrado para todos ustedes, y ahí arriba vemos una montaña. Pues se le llama a este centro arqueológico Machu Picchu, pero realmente Machu Picchu es esta montaña, que quiere decir montaña vieja. Nosotros vamos a visitar ahora esta otra montaña que se llama Huayna Picchu, que en quechua quiere decir montaña nueva. Ahora estamos con mucha emoción porque vamos a subir el Huayna Picchu y esto es la entrada. Y fijaos hasta dónde vamos a subir a esa cima. Todavía nos parece increíble que vamos a llegar hasta allí. Pero bueno, vosotros vais a poder visitarlo con nosotros. Estamos ya en el inicio de la caminata hacia Huayna Picchu. Fijaos cómo es el acceso aquí ya en esta parte. Y la altura a la que pasamos. Hay que subir con mucho cuidado. Hay aquí esta cuerda para ir agarrándose. Sí. Pero siempre subiendo con calma y sin prisa para estar seguros. Dicen que esta ruta dura más o menos 1 hora para llegar a la cima y 1 hora para bajar. Vamos a ver si nosotros lo subimos más rápido o más lento. Lo que sé es que estamos con mucha suerte de que el sol ha salido y tenemos ahora mismo toda la vista. Fijaos, increíble. La altura a la que estamos. Desde aquí ya podemos ver muchísimo. Wow, las montañas son realmente impresionantes.
Wow, mira dónde tenemos que ir. Wow. Imagínense el riesgo que tuvieron los constructores de todo este acceso. Sí. Fijaos a la altura a la que estamos. Wow. Fijaos, llegamos a una parte aquí de la ruta que vean cómo es. Vamos a tener que subir todos esos escalones ahí por esas piedras y la altura a la que estamos. Estamos a la altura ya de la cima de alguna de las montañas. Y fijaos que aquí los escalones son súper cortitos. Entonces no cabe en algunos de ellos ni todo el pie. Sí, eso es Así difícil. que hay que subir con mucho cuidado. Estamos más cerca de la cima y fijaos las escaleras que estamos teniendo que subir. Aquí hay un sistema de terrazas también. Vemos la altura. Y aquí ya quedan poco. Aquí vemos las construcciones que también fueron hechas aquí en Huayna Picchu. Sí. Todas las terrazas. Fijaos lo que son estas escaleras. Esta es la zona más peligrosa de la subida. Fijaos la altura a la que estamos y cómo hay que subir en estas escaleras. Una zona súper vertical. Y aquí la inmensidad de estas montañas. Es increíble estar aquí, Machu Picchu, Huayna Picchu. Estas montañas son increíbles. Estos árboles dan como un efecto como son suaves. Sí, como algodón. Sí. Desde aquí. Y por fin llegamos al alto de Huayna Picchu. Fue cansado, pero lo conseguimos. Y podéis ver aquí cómo desde aquí podemos ver Machu Picchu y cómo hicieron el sistema todo de terrazas exactamente en el borde para que no se desmoronase hacia un lado del precipicio o hacia el otro. Esta es la subida hasta llegar al santuario y estamos súper felices de estar aquí, de haber conseguido llegar. Esperamos que os haya gustado mucho este paseo y desde aquí aprovechamos también para pediros para suscribirse a nuestro canal, dar like y estaremos trayendo nuevos vídeos pronto. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.